Hoy vamos a hablar sobre por qué un curso de primeros auxilios es esencial para todos los padres. Bienvenidos a Mente Pediatra, el canal donde abordaremos los temas más importantes sobre la salud y el bienestar infantil. Si quieres aprender más sobre cómo cuidar de tus hijos y estar preparado ante cualquier situación, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Los primeros auxilios son una herramienta invaluable para el cuidado de los niños y para cualquier padre. En situaciones de emergencia, cada segundo cuenta y saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una complicación grave. Tener conocimientos de primeros auxilios brinda una tranquilidad y seguridad tanto para los padres como para los niños. Iniciaremos nuestro curso con enfermedades frecuentes y recuerden que si no se sienten tranquilos y no ven bien a sus hijos, siempre deben acudir por urgencias. Empecemos con la fiebre. Este es un signo muy frecuente. Nuestro propósito es dar a conocer qué es la fiebre, cuándo se presenta, cómo tratarla y por qué se presenta, además de las indicaciones para acudir a urgencias. Con respecto a la definición de qué es la fiebre, sabemos que es una temperatura mayor a 38 grados centígrados y esta se toma como un mecanismo de defensa del cuerpo ante la presencia de algún alergeno, de algún virus, de alguna bacteria o simplemente por inflamación. Es necesario saber la edad de los niños porque en menores de 3 meses la fiebre sí nos puede indicar un signo de alarma como primera medida. La temperatura puede subir después del baño, de hacer ejercicio o también de comer, pero es importante saber medir la temperatura y saber qué es normal en ellos. ¿Por qué se produce? Ya le había mencionado, su causa puede ser infecciosa, viral o bacteriana, puede ser por inflamación, puede ser de origen neurológico en pacientes con tumores cerebrales y por un termómetro malo, un termómetro que esté defectuoso también nos puede marcar falsamente una fiebre. ¿Cómo vamos a prevenir? Para prevenir nosotros la fiebre tenemos muchas medidas, entre esas está el lavado de manos, tenemos la vacunación, hay un programa ampliado de inmunización de Colombia bastante completo. El lavado de manos ha mostrado mejoría y ha mostrado disminución también en las infecciones que se presentan en los niños. El uso de tapabocas en personas enfermas que tienen contacto con niños y, lo más importante, no automedicar a ellos. ¿Cómo vamos a tratar la fiebre? La fiebre, primero que todo, deben saber que al ser un mecanismo de defensa no debemos tenerle miedo. Nosotros simplemente tratamos es al niño que está con fiebre, que presenta dolor muscular, dolor articular, está decaído, no quiere comer, quiere estar durmiendo. Se trata a este tipo de niños, más no pretendamos que la fiebre se va a bajar a lo normal. Cualquier medicamento que utilicemos nosotros para bajar la fiebre solo baja de 0,5 a 1 grado centígrado máximo, o sea que si tenemos 39 grados de temperatura, máximo nos va a bajar a 38. Va a seguir con fiebre, pero el niño se va a ver mucho mejor. Los medios físicos también los podemos utilizar, pero después de haberle dado un medicamento antipirético. Y el uso de antibióticos siempre con valoración previa por parte de médico general o por parte de pediatra para saber la condición del niño y saber que tenemos un foco bacteriano, que ya se ha visto que tiene un foco bacteriano y de esta manera iniciar antibiótico. Nunca se inicia antibiótico de manera empírica sin conocer antes su etiología. En esa parte quiero mostrarles, quise incluir esto en el curso porque sé que es muy importante para los papás. Nosotros como pediatras o como médicos prescribimos una orden, colocamos un nombre de un medicamento, colocamos una forma farmacéutica, colocamos una concentración, la dosis, cada cuánto se da y por cuánto tiempo. Nosotros estamos obligados a colocar todo eso en la fórmula médica. Es importante que ustedes sepan de cada medicamento que sea el que el médico prescribió, que tenga una razón de prescripción que el médico se le haya ya explicado, verificar la fecha de vencimiento siempre de los medicamentos, mirar que la concentración corresponda con la de la fórmula, saber qué horario se le va a dar, no
No se le pueden dar pues horarios muy estrechos ni muy espaciados, solo el que le pone el médico allí. La duración del tratamiento puede ser 2, 3 días, 5 días, 7 días, 10 días. ¿Cómo se va a preparar? Algunos medicamentos deben, los que son en suspensión, deben mezclarse con agua. ¿Y cómo vamos a darlo? Si se da en cuchara, si se da en jeringa. Todo esto debe salir muy claro de la consulta. Vamos a poner unos ejemplos con algunos medicamentos, pero antes de esto quiero mostrarles la cantidad de jeringas que se pueden usar. Tenemos jeringas de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 5, de 10, de 20, 30 y 50. De estas grandes, pues se utilizan más que todo como para lavados nasales, pero es importante que sepan que sí existen todas este tipo de jeringas y que 1 centímetro equivale a 1 mililitro. Eso no es lo mismo, ¿sí? Eso es lo mismo. Decir 1 centímetro es igual a decir 1 mililitro. Y lo otro es que siempre en pediatría las dosis son por miligramos por kilo. Nosotros calculamos una dosis por miligramo por kilo con unas dosis que nosotros ya sabemos de cada medicamento y esto lo pasamos a la cantidad de centímetros que se le tiene que dar. Pero ustedes, para que les quede más sencillo, se les debe anotar cuántos centímetros y cuántos mililitros se les debe dar de cada medicamento. Reconozcan también que es un jarabe. Un jarabe es un componente viscoso. Este no es necesario batirlo porque este ya está completamente batido o mezclado. Una suspensión sí necesita dilución. Entonces la amoxicilina, el ibuprofeno a veces viene para mezclar o ya viene pues diluido como tal, pero hay unos medicamentos que tenemos en polvo y se debe mezclar muy bien. Por otro lado, quiero hablarles entonces de otro signo clínico muy frecuente en pediatría, que es la tos. La tos también es otro mecanismo de defensa, pero un mecanismo de defensa bronquial. La tos es un mecanismo que nos ayuda a expulsar flema, a expulsar algún cuerpo extraño que tenemos en la vía aérea y es una expiración forzada. ¿Qué es inspiración? Es tomar aire, expiración es botar el aire. Hacen una expiración forzada y ese es el mecanismo de tos que tenemos. ¿Por qué se produce? Puede presentarse por varias razones, puede darse por irritación faríngea, por inflamación en la laringe, por inflamación del bronquio, por ocupación del parénquima. El parénquima es el alvéolo, como tal, la parte final del pulmón, por reflujo gastroesofágico se les devuelve y se va para la vía respiratoria y por cuerpo extraño en la vía respiratoria. Nosotros como médicos hacemos muchas preguntas y dentro de todas las preguntas que se hacen es enfocadas más que todo a definir la ubicación y el origen de la tos. Una tos necesita un tratamiento, pero debemos saber primero cuál es la etiología, de dónde proviene. Reconocemos primero la causa y de este modo vamos a hacer un tratamiento. Importante no automedicar, ya que como se vio siempre es una causa bronquial. Si no siempre, pues no es una causa bronquial. Entonces tenemos que mirar si se necesita inhaladores, si se necesitan medicamentos antitusivos, si simplemente con tomar agua o con medicamentos antihistamínicos pensando en algún tipo de alergia. ¿Cuándo debemos consultar? Un paciente debe consultar por urgencias si presenta dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria si está acompañada de tos o un esfuerzo para respirar, es importante que se vayan de una por urgencias porque pues, nosotros allá lo que hacemos es colocar oxígeno y definir qué signos tiene dificultad respiratoria el niño. Si presenta únicamente la polinea, si hay hundimiento de sus costillas en la parte baja, si hay hundimiento en las costillas lateral, si hay hundimiento en la parte superior, si hay aleteo nasal o si hay ruidos asociados, quejidos o sibilancias, estridor, todo esto pues, nos indica un origen determinado, si es una causa pues, la causa de la dificultad respiratoria es de vía aérea superior, de vía aérea inferior o de parénquima pensando en alguna neumonía. Las tos con sibilancias y estridores es importante que se vayan por urgencias, una tos con sangre también, fiebre alta asociada a tos y un paciente que está deshidratado y que no quiere comer absolutamente nada, también se lo deben llevar por urgencias. En los niños que tienen tosferina, presentan accesos de tos frecuentes, algunos niños presentan convulsiones o pérdidas de conciencia, entonces también deben irse por urgencias. Hablando de convulsiones, quiero explicarle que una convulsión es una descarga eléctrica anormal que tenemos en el cerebro,
que provoca cambios temporales en el movimiento y la sensación y el comportamiento o la conciencia. Esos pacientes pueden tener movimientos generalizados de manos y de pies o simplemente ser focalizados, únicamente una mano, un dedo, parpadeo, el párpado como tal, un ojito, chupeteo, ¿sí? Hay diferentes tipos de convulsiones y es importante que ustedes aprendan a reconocerlas. ¿Por qué se produce una convulsión? En algunas ocasiones, y lo más frecuente, lo que más vemos, es que son secundarias a fiebres elevadas en pacientes que tienen predisposición genética a sufrir crisis febriles. También puede ser secundaria a infecciones, en el caso de las meningitis, por cualquier tipo de germen, sean virales o sean bacterianas, también nos pueden llevar a convulsiones. Traumatismos craneoencefálicos pueden llevar a convulsiones o alteraciones metabólicas, como en el caso de la hipoglicemia, la hiperglicemia también, alteraciones en los electrolitos nos pueden llevar a convulsiones. ¿Cómo vamos a tratarlo? Debemos tener un diagnóstico muy preciso y también el manejo va a ser dirigido a la causa. De allí la importancia que siempre consulten cuando haya convulsión. Vamos a consultar cuando tenemos una primera convulsión, cuando la convulsión es de duración prolongada, cuando hay recuperación anormal, o sea que el niño termina su convulsión y se queda dormido, fundido mucho rato. Cuando hay convulsiones repetitivas durante el día o cuando hay situaciones peligrosas, es decir, en caso de accidentes de tránsito, caídas o accidentes pues, en el hogar. Otro signo que quería hablarles es el vómito. El vómito es un reflejo involuntario que tenemos nosotros en el que se expulsa el contenido del estómago a través de la boca y se produce principalmente por infecciones gastrointestinales, pero también otras causas como las intoxicaciones alimentarias, las enfermedades del sistema digestivo, los trastornos neurológicos pueden llevar a vómito, las condiciones metabólicas y algunos medicamentos no lo pueden causar. ¿Cómo lo vamos a tratar? Siempre con hidratación. El vómito y la diarrea en pediatría siempre se tratan con hidratación. No necesitamos de muchos medicamentos. En algunos casos, cuando el vómito es persistente, utilizamos medicamentos antieméticos tipo ondansetron y también una dieta blanda. Idealmente dejarlo sin vía oral 1 o 2 horitas mientras el paciente tiene reposo gástrico y ya luego empezarle dieta blanda e irle avanzando. Y evitar también los desencadenantes de los vómitos. En caso de que tenga alteraciones neurológicas, alteración metabólica, pues se va a ir corrigiendo todo esto. ¿Cuándo consultar en casos de vómitos? Cuando son persistentes. Persistentes son 4 vómitos en más de 4 horas o en 4 horas o más de 10 vómitos en 24 horas, porque eso nos va a llevar a deshidratación en el niño y debemos hidratarlo, sea por vía oral o por vía endovenosa. Cuando el paciente está muy deshidratado, los signos de deshidratación iniciales pueden ser mucosas secas, llanto sin lágrimas, alteración del estado de conciencia, un llenado capilar muy lento, que el niño no esté orinando, que el niño tenga dolor abdominal intenso. Y también debemos consultar si asociado al vómito tiene fiebre alta o presenta vómito con sangre. Para las diarreas, que es un signo una enfermedad bastante frecuente en la población pediátrica, esta se define como una evacuación frecuente de unas heces que son acuosas o líquidas y pueden ser agudas o crónicas. Agudas son las que se presentan en menos de 7 días de duración y las crónicas las que duran más de 7 días, de 7 a 10 días. La diarrea se produce por procesos infecciosos, virales o bacterianos, también por intoxicaciones alimentarias, por algunos medicamentos, por intolerancia alimentaria, intolerancia a la lactosa es como la más frecuente, y por enfermedades crónicas que llevan también a diarreas prolongadas. ¿Cómo la vamos a tratar? También con hidratación, una dieta adecuada. Nosotros mencionamos dieta astringente, pero esa dieta astringente se basa en una dieta baja en fibra para evitar pues prolongar la diarrea. Y en estos casos podemos utilizar la pera, la guayaba, el banano, la manzana. Y algunos medicamentos útiles en los casos de diarrea son el sulfato de zinc, que se ha demostrado que ayuda a la recuperación de la flora intestinal. La diosmectita el esmecta pues comúnmente conocido, nos ayuda a detener una diarrea que es secretora.
También el uso de probióticos que tenga Lactobacillus rhamnosus GG o Saccharomyces boulardii son los dos que tienen como más evidencia en el manejo de las diarreas. Siempre se debe manejar diarreas con zinc y con probióticos asociados a la hidratación. ¿Cuándo consultar? También cuando son persistentes, más de 4 en 4 horas o más de 10 en 24 horas. Si tenemos diarrea con sangre, si presentamos una deshidratación, un niño con alteración de conciencia, que no esté orinando casi, que tenga fiebre asociada y una fiebre alta y un dolor abdominal muy intenso para descartar patología quirúrgica. El dolor abdominal es un síntoma que se manifiesta como un malestar o un dolor en la región del abdomen que se extiende desde el pecho hasta la ingle y puede ser de diferentes tipos y también de intensidad, y esa intensidad puede variar mucho, lo que puede pues indicar diversas condiciones médicas. Los tipos son tipo cólico, que es un dolor que aumenta, se quita. Un dolor continuo, un dolor lancinante, que es como si lo quemaran, o un dolor tipo ardor. Esto es importante definirlo en el caso pues, de los niños. En los más pequeñitos sí es un poco más difícil, únicamente por clínica nos basamos. ¿Por qué se produce? Por infecciones, por trastornos digestivos, por obstrucciones intestinales que pueden ser funcionales o pueden ser mecánicas, porque tenemos alguna masa allí, un bolo de pelo, una bola de pelo, alguna vegetal o funcional en el caso de las hipocalemias que, o sea, disminución del potasio que hace que el intestino se mueva más lento y pues genere obstrucción, intolerancias alimentarias y también una causa más grave, pues ya serían las apendicitis, las pancreatitis o las perforaciones de órganos. Los manejamos en urgencias, es ideal que sea valorado en urgencias para descartar las causas quirúrgicas y se puede manejar con AINES, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, hidratarlos muy bien y modificación de la dieta. Pues ya miramos si el paciente tiene diarreas prolongadas con dolor abdominal, si hay un síndrome postenteritis, pues no se le daría como tal leche o derivados pues, de la leche. Y ya terapias dirigidas a la causa como tal. ¿Cuándo vamos a consultar? Cuando hay un dolor intenso y persistente, cuando los síntomas son preocupantes y creemos que hay algo que está generándole algún problema y sospechamos algo quirúrgico, cuando hay dificultad para respirar o mareo. Recuerden que algunos recuerden, no, pues ustedes no tienen por qué saber esto, pero algunos dolores abdominales son irradiados de tórax. De los pacientes que presentan neumonías, más que todo en la base del pulmón, pueden irradiar al abdomen y generar dolor abdominal y confundirlo aún un poco. Cambio también en el estado intestinal. Asociado también debemos consultar. Tenemos otro signo que es las erupciones, el brote como tal, que son lesiones en la piel de diferentes características. Pueden ser pruriginosas o no, o sea, que pican o no, desaparecen o no a la presión. Es importante que ustedes definan muy bien eso. Si la lesión que tiene el niño desaparece cuando la presionan, o no desaparece, porque si no desaparece puede ser una condición más grave. Si desaparece, por lo general son brotes virales y puede ser causada por múltiples factores. Se produce por infecciones virales, por reacciones alérgicas, por irritación cutánea, por algún tipo de dermatitis, por calor, que también es muy frecuente en lactantes, dermatitis atópica, diferencias, es importante hacer esa diferencia entre las petequias y las equimosis, porque las petequias tienden a ser más graves, lo mismo que las lesiones purpúricas o lesiones moradas, parches grandes que no desaparecen, como sangrados en la piel, también es importante que acudan de inmediato por urgencias. ¿Cómo lo vamos a tratar? Eso pues se maneja dependiendo de la causa. Si son infecciones virales, generalmente van a mejorar solas de 3 a 5 días. Ya si son irritaciones de la piel, mantener la piel limpia y seca. Y si son erupciones por calor, el niño mantenerlo fresco, ventilado y seco también. ¿Cuándo consultar? Con dificultad respiratoria, si tenemos la asociación de erupción y dificultad respiratoria, si vemos petequias o equimosis, las equimosis son morados, si tenemos extensión rápida del brote y debilidad extrema del paciente o pérdida de conciencia. La irritabilidad es un signo clínico que muchas veces pasa desapercibido. Un niño que llora mucho,
Muchas veces creen que es un niño cansón, pero en realidad es un signo de alarma. Un llanto exagerado, incomodidad o mal humor en ellos puede indicarnos cuestiones muy graves, enfermedades bastante graves y delicadas en lactantes, que es la única manifestación como tal de comunicarse en ellos. Se puede producir por compromiso neurológico, por dolor o por prurito, por piquiña. ¿Cómo vamos a tratarlo? Se maneja directamente la causa. Determinamos con un examen físico por qué el niño está irritable y vamos a manejar la causa. Idealmente siempre consulten por urgencias cuando un niño está irritable, que no se calma en más de 3 horas, que son 3 horas llorando y llorando. Llévenselo por urgencias porque algo puede tener. Si no mejora con maniobras convencionales en casa y también con un llanto que persiste después del manejo de condiciones fisiológicas.